Déjeme decirle que hay denuncias dolorosas y la que le voy a presentar a continuación, porque involucra a mi padre y su muerte. Mi padre ingresó de emergencias, por una emergencia médica, a la clínica San José de Navojoa, Sonora. Ahí estuvo aproximadamente 2 semanas y todavía no encuentro un doctor, un amigo que le encuentre lógica a su muerte planteada así como se lo voy a decir. Nos dan de alta a mi papá y se muere a los 30 minutos de haber salido del hospital, mientras el chofer de la ambulancia, un paramédico y un enfermero intentaban acomodarlo en el apartamento que había rentado para que ahí se le fuera a hacer las curaciones y la terapia que me habían dicho los doctores sería larga, de aproximadamente 2 meses. Extrañamente, muere a solo minutos de haber pagado casi $500,000 por las cirugías. Y hubo muchas irregularidades que creo que nos deben llevar a denunciar. Le digo, hay denuncias que me ha tocado hacer en mi carrera que son dolorosas, pero esta es una que taladra el corazón. Mire, mi papá ingresó al hospital un miércoles, hace 2 semanas. Y el jueves deciden los doctores operar de emergencia por la infección que traía mi papá. Me dijeron que no podía moverlo a ningún lugar, que era cuestión de vida o muerte. Y bueno, ahí empezaron las irregularidades. Voy paso por paso, intentaré ir paso por paso. Debo de señalar que el primer doctor que se hizo cargo de la cirugía no es el doctor que termina con el supuesto tratamiento que lleva a dar de alta a mi papá al hospital. El primer doctor, Jorge Navarro Molina, después Miguel Ángel Félix Torres y el internista José Reyes Llanes Valenzuela fueron los encargados de pues el tratamiento para mi papá. El director del hospital de la clínica San José en Navojoa, Alejandro Acosta, dice que estuvo personalmente al pendiente después de que empecé a denunciar estas situaciones. Mire, resulta que a mi papá deciden meterlo al quirófano esa noche del jueves, a ver si me acuerdo, del jueves 6 de abril. Y resulta que al doctor Navarro, tienes por ahí la fotografía, don David, se le olvidó avisar al personal que había planes de meterlo a cirugía y permitió que le dieran de cenar a mi papá. Pues resulta que eso lo pone en un riesgo mayor a mi papá. Vea por dónde empiezo a denunciar las irregularidades. Le dieron de cenar y llega el anestesiólogo a decirme que debido a que le dieron de cenar y que se tiene que hacer la cirugía de emergencia, había un riesgo de broncoaspiración. Entonces, si lo iban a meter al quirófano, ¿por qué nadie dio la orden de ayuno y le dieron de cenar quesadillas a mi papá? Afortunadamente, don Vicente Serrano Covarrubias, en vida, mi padre, aguantó y afortunadamente no hubo la broncoaspiración. Pero ¿no le parece extraño que el doctor a cargo del equipo que va a llevar al quirófano a mi padre
olvide decirle al personal y le den de cenar para empezar, ¿no? Bueno, él mismo lo admitió, que se le había pasado avisar al personal. Bueno, damos luz verde para la cirugía y salgo a recibir a unos tíos hasta fuera del hospital que fueron a visitarnos y enterarse de la situación de mi papá. A los minutos mi mamá me llama porque en administración querían hablar conmigo por cuestiones de dinero. Llego esa misma noche del jueves 6 de abril y me dicen, si no nos da una fianza de 50,000 pesos, no podemos operar a su papá. De entrada, dices, a ver, son 10, 11 de la noche, no hay un banco abierto y no hay cajero que me dé 50,000 pesos, así que señorita, ¿cómo le hago? Total, que con un trato nada solidario, me terminan haciendo firmar un pagaré de 80,000 pesos. Dije yo, respira profundo, al final, administración tal vez se maneje con otros valores que arriba, en atención, pero bueno, firmé el pagaré, salgo nuevamente con mis tíos que están de visita y resulta que como a los 10 o 15 minutos regresa mi mamá para decirme que a mi papá lo sacaron del quirófano o del área de quirófano y lo regresaron a la habitación hasta que no pagáramos, hasta que no pagáramos o arregláramos con la administración. Bueno, pues creo que ahí empieza un camino tortuoso para la familia. Sacaron a mi papá del área de quirófano, lo regresaron a la habitación, dijeron que era una cirugía de emergencia de vida o muerte, hasta que no solucionáramos lo de los dineros. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden? Se tapan entre ellos. Alejandro Acosta, director del hospital, no asume la responsabilidad y no define quién fue el que giró esa orden para sacar a mi papá y llevárselo nuevamente a la habitación hasta que no arreglemos las cuestiones de dinero, que ya se habían arreglado. Pero vean nada más la falta de comunicación entre ellos y la falta de el trato indigno que le dan a un paciente que se supone está en peligro de muerte, y sí lo estaba mi padre, para regresarlo a la habitación hasta que la familia resuelva lo del dinero. Bueno, así las cosas. Ese primer episodio o esa primera serie de eventos en la Clínica San José de Navojoa, Sonora. El director del hospital, pues mucha faramalla, pero nada resuelve. Mire, yo empecé a hacer las denuncias en redes sociales y debo de decir que me ha sorprendido la avalancha de mensajes que he recibido ante esta denuncia de los mercenarios de la salud. Personas que han compartido sus historias también de presuntas irregularidades, como la firma de pagarés en blanco, caso sonado allá en Navojoa, Sonora, como hasta pacientes que dicen haber salido peor de cómo entraron. Pero bueno, le decía que yo inicié mis denuncias en redes sociales hace unos días por la falta de interés de el hospital de definirnos qué fue lo que ocurrió y que llevó a la muerte a mi padre. Lo primero que exhibí fue los altos costos. Yo le puse, vaya que sí cuesta caro morir en la Clínica San José de Navojoa, Sonora. Al rato subo los detalles del fallecimiento de mi padre y los descuidos de este hospital, disque de primer nivel. Voy con nombres y apellidos. Y bueno, puse
porque creo que es importante poner los datos, el estado de cuenta. El estado de cuenta que terminamos pagando cerca de $500,000. Bueno, después de este primer mensaje en redes sociales, subí. Para los que no sepan, don Vicentón murió el miércoles de la semana pasada, extrañamente a solo minutos de haber sido dado de alta de la Clínica San José y todavía en control de personal del hospital en el departamento que habíamos rentado para su recuperación. Llevaba 2 semanas hospitalizado y ese día me habían reportado que estaba listo y en excelentes condiciones, a pesar de que nosotros, yo personalmente, le había advertido a personal de la clínica que estaba teniendo problemas para respirar. De esas cosas extrañas que ocurren, se muere minutos después de pagar $484,223.88 al hospital. Eso no es normal. He consultado con amigos médicos en Navojoa, en Ciudad de México, en Estados Unidos, y me dicen que los pacientes que son dados de alta no se mueren así nada más porque sí, a minutos de salir del hospital. Yo le preguntaba a amigos y familiares de Navojoa, ¿quieren saber más detalles? Pues tendrán que esperarme para ir mensaje a mensaje, o si resulta más rápido, en la próxima mañanera a la que asista y el presidente me dé la palabra. Los que deberían de dar la cara y aclarar muchas cosas, pues de ellos ni sus luces, pues total, ellos ya cobraron, ¿no? Me refiero al director de la clínica, Alejandro Acosta, que ve en pantalla, a los doctores José Reyes Llanes Valenzuela, el internista, quien junto a Miguel Ángel Félix Torres me dijeron: tu papá está en excelentes condiciones, va a ser una larga recuperación, pero felicidades. Y obviamente el doctor Jorge Navarro, que entre otras cosas, ya le voy a contar cómo por cuestiones personales y atender a su familia, dejó a mi papá por más de 14 horas sin beber agua o sin comer, sin ingerir alimentos. De hecho, a Alejandro Acosta le envié un par de mensajes todavía el miércoles o el jueves de la semana pasada para pedirle, a una semana de la muerte de mi papá, un reporte. Pero el señor me dijo que no me podía atender porque estaba en un congreso en Guadalajara y que a lo mejor la próxima semana. Total, pues no es nada, nótese mi sarcasmo, ¿no? No es nada urgente, no es nada importante. La próxima semana te atiendo, ¿no? No me voy a quedar callado. Espero que cada vez sean más los navojoenses que denuncien y estoy seguro, después de estos días de recibir avalancha de mensajes, que mi familia, que nosotros, los Serrano Arroyo, no somos los únicos. Eso sí, algunas personas me han pedido que pare de exhibir las irregularidades de los mercenarios de la salud de la Clínica San José de Navojoa, Sonora, en el caso de mi papá, quien terminó falleciendo por la negligencia del personal de ese hospital. No puedo. Si no me quedo callado para denunciar injusticias contra personas que muchas veces no conozco, menos me voy a quedar callado en el caso de mi papá. Hay tantas cosas que contar. Más allá del dinero, es la falta de respeto y dignidad con la que tratan al paciente. Mi papá ingresó de emergencia al hospital, le decía, el miércoles 5 de abril. El jueves 6, los doctores Jorge Navarro Molina, Miguel Ángel Félix Torres y José Reyes Llanes Valenzuela me señalaron que mi papá debía ser sometido a una cirugía de emergencia. Dimos luz verde para la cirugía y se procedió a preparar a mi jefe para entrar al quirófano. Y le contaba lo de primero el dinero y después la cirugía. Bueno, pues estas fotografías son de los señores que podrían confirmar la serie de historias de terror, para mí, son de terror, del maltrato y de la falta de dignidad con la que tratan al paciente en la clínica. Ahí donde estuvo mi padre antes de fallecer por los descuidos y la falta de capacidad del personal.
Voy uno por uno nuevamente. Alejandro Acosta, director del Hospital San José Navojoa, sigue sin darme claridad en protocolos para determinar la magnitud del desastre que al final llevó a la muerte a mi papá. A él lo que le importó fue que pagara la cuenta de casi $500,000 y lo demás era lo de menos. El doctor Jorge Navarro Molina fue a quien se le olvidó avisar al personal que mi padre iba a ser intervenido quirúrgicamente de emergencia el jueves 6 de abril y permitió que le dieran de cenar, poniéndolo en riesgo de una broncoaspiración. Este mismo doctor, que días después le programó una limpieza quirúrgica a las 7 de la mañana y llegó después de las 12, 5 horas después, porque tuvo que atender a su familia en días de Semana Santa. Así como se lo estoy diciendo. Nos citó a las 7 de la mañana, pidió que pusieran en ayuno a mi papá desde una noche anterior y se le pasó el día en cosas personales mientras mi padre lloraba por agua y comida después de 14, 15 horas de ayuno. Y cuando llegó, el gran doctor me dijo que no importaba, que era lo mismo si lo metían al quirófano a las 7 o a las 2 de la tarde. Y ahí fue cuando le dije que no me fregara, que mi papá no había ingerido alimento o bebida por 14, 15 horas y admitió que era porque pues andaba con su familia. Por eso lo quitaron del caso de mi papá y dejaron al doctor Miguel Ángel Félix Torres, ahí está, quien junto a José Reyes Llanes Valenzuela, el internista, conversaron conmigo el día que dieron de alta a mi papá y me dijeron que estaba muy bien. A ambos les advertí lo mismo que le dije a los enfermeros. Mi papá estaba batallando para respirar ese día, estaba muy inquieto. Hicieron caso omiso. Mi padre murió menos de una hora después de que nos lo dieran de alta. Ninguno de los dos, ni Miguel Ángel Félix Torres, ni José Reyes Llanes Valenzuela, se hizo cargo del traslado de mi viejo al apartamento que habíamos rentado para su recuperación. O sea, en la ambulancia iba el chofer, que además es el señor de recepción. Fíjese nada más. El de recepción choferetea la ambulancia, iba un paramédico y un enfermero, que a la hora que dijeron que mi papá dejó de respirar, no supieron qué hacer. La ambulancia no llevaba ni medicamentos ni instrumentos para una emergencia. Estuvieron 15 minutos por lo menos tratando de regresar a mi papá ahí, en el apartamento, teniendo la ambulancia afuera. Fue hasta que nosotros insistimos a que lo metieran a la ambulancia y se lo llevaran, que medio reaccionaron. Yo quiero que la clínica confirme si se acabó el oxígeno que llevaban y cuáles son los protocolos para una emergencia de esta magnitud. No es normal que un paciente que es dado de alta se muera a minutos de haber sido dado de alta y mientras lo tienen ahí los enfermeros. Yo salí de la recámara de mi papá a comprar unos rufles porque me moría de hambre, no había desayunado y ya eran las, no sé, 5 o 6 de la tarde. Y antes de salir me dice mi padre: Vicente, te quiero mucho. Gracias por todo lo que has hecho. Yo pensé que mi papá de alguna manera me estaba agradeciendo porque ya había salido del hospital y no se estaba despidiendo para siempre de mí. Regreso con mis rufles y están en crisis, sin tener claridad de qué hacer los paramédicos y enfermeros. Vamos al hospital y en el área de urgencias se acerca la doctora encargada. Le ofrezco una disculpa por la forma abrupta que habíamos llegado todos, obviamente. Le dije que ya no
que cuánto llevaban tratando de regresar a mi papá, más de 30 minutos. Me dijo que le habían inyectado no sé qué cosas, no sé qué cosas que no llevaban en la ambulancia, por ejemplo, esos medicamentos. Y le dije, después de 30 minutos ya déjenlo descansar. Obviamente ya tenía hundido el pecho mi papá y de acuerdo a los doctores de la familia que consulté, pues hubiera sido doloroso el daño después de 30 minutos de no respirar, si acaso lograban regresarlo. Le dije a la doctora, discúlpeme por haber llegado tan abruptamente, pero tiene que entenderme. Me lo acaban de dar de alta y se murió. Y me dijo, ¿y por qué lo dejaron ir? La propia doctora, no yo. La propia doctora, ¿por qué lo dejaron ir? Hay tantas cosas, además de la falta de respeto para el paciente. Tengo cosas familiares y llego cuando me dé la gana, 5 horas, 6 horas después de que estaba programado una limpieza quirúrgica. O primero paguen y después vemos si operamos, y si no pagan, no operamos. Que me lleva a pensar que hay muchas respuestas que nos deben desde la clínica San José en Navojoa, Sonora, por la muerte de mi padre. Y hasta donde tope. Lo que me estoy dando cuenta es que hay muchas personas que por miedo en mi Navojoa han estado callándose por años. Lo que ellos consideran también son irregularidades en el trato que les dieron o a sus familiares. No más. Me dicen algunos, ¿para qué sigues con estas denuncias si esto no te va a regresar a tu papá? Me dijo un amigo abogado de Guadalajara, si tú que tienes los medios para denunciar, no llevas esto hasta donde tope, nada más es cuestión de tiempo para que le vuelva a pasar a otra familia. ¿Con qué impunidad se manejan estos de las clínicas privadas? ¿Cómo les regulan lo que cobran? Miren, al final no es ni siquiera que le vayan a regresar a uno lo que pagó, porque al final, ¿cuánto vale la vida de mi padre? ¿10 millones? ¿20 millones? ¿Cuánto vale la vida de una señora o de un señor, de un hijo? Pero no pueden seguir yendo por la vida estos personajes, sobre todo de la clínica San José en Navojoa, Sonora, diciendo que dan servicio de primer nivel cuando no es así. ¿Quiere la cereza del pastel amargo que nos estamos tragando? Esa noche que operaron a mi papá, le prometieron a mi hermana que le iban a dar un sillón para que durmiera a su lado para lo que necesitara. Y la chamaca tuvo que dormir en el piso. ¿Sí? En el piso de la habitación de esa clínica, porque nunca le acercaron el sillón, el reclinable que le prometieron. Van por la vida estos personajes presumiendo que son la mamá de los pollitos. Por eso no me voy a quedar callado. Estos personajes han cacareado que no sé por quién fueron reconocidos como el hospital número 1 de Sonora. Y estoy buscándole. Y hago también la precisión de que se trata del Hospital San José en Navojoa, porque sé que hay diferentes hospitales San José en otras ciudades. Pero bueno, le digo, estos personajes van por la vida presumiendo que son reconocidos como de los mejores
en el estado y en el país, pues si fueran tan buenos, tan cercanos al paciente, porque miren, si esto lo hacen por negocio, si es un gran negocio, pues que lo asuman así, mercenarios de la salud. Y si ellos lo hacen por trabajo social, algo está fallando para que ocurran estos golpes a la dignidad y las faltas de respeto al paciente. Miren, en noviembre del 2022, el Hospital San José empezó a cacarear que habían sido reconocidos como de los mejores hospitales privados de México. Número 1 en Sonora, número 3 en el noroeste y el número 20 de México. Lo promocionaba Alejandro Acosta, el director del hospital. Dice, gracias a la revista Expansión, Blutitud y Fan Salud por este reconocimiento. Seguiremos firmes en nuestra visión de ser el hospital que brinde la mejor experiencia como paciente, colaborador y médico. Pues, Alejandro, están fallando miserablemente. Te lo digo yo, con los pelos de la burra en la mano. Y estoy haciendo esta denuncia porque el señor no ha dado la cara. Jueves pasado. Buenas tardes, Alejandro. Han pasado varios días ya del fallecimiento de mi padre, cuando se encontraba bajo resguardo de tu equipo. Me pregunto si nos presentarán algún reporte de lo ocurrido. Te solicité ahí, mientras estaba atendido en el hospital, un reporte de los protocolos y las acciones tomadas, lo ocurrido previo a su alta y su muerte, etcétera. Es obvio que quiero determinar qué llevó a su muerte a minutos de haber sido dado de alta. No escapa a tu experiencia y las consultas que pudiste haber hecho que un paciente que se da de alta no se le muere a tu personal en el traslado en la siguiente media hora. Escapa de la lógica de todos y cada uno de los médicos de vasta experiencia con los que he conversado tanto en Navojoa, Ciudad de México y Estados Unidos. Nos ha sorprendido incluso la causa de muerte que ustedes reportan. Buscamos saber también qué medicamentos se le administraron, en qué momento. Estoy esperando que me presenten lo solicitado de plano, si no tienes planeado hacerlo, que también me lo informes para no distraerte más y yo definir lo conducente. Eso es todo. Agradezco la atención. Me contesta. Hola Vicente, yo tampoco te había querido molestar. No tenemos problema en dar ese informe reporte. Se le dio una nota de alta fallecimiento donde se explica en resumen durante su estancia de cualquier forma. Cuando quieren un informe médico se solicita por favor por escrito de acuerdo a la norma 004 a quien corresponda. Se solicita vía físico en recepción del hospital, solo le pedirán copia del lector al solicitante. Saludos. Y yo respondo, entiendo que no encontraste nada irregular ni falla en tus protocolos, ¿correcto? Creo que no fui claro, lo siento. A lo que me refería es al reporte de tus protocolos de emergencia. Y aquí fue donde decidí hacer pública esta denuncia. Vicente, ando en Guadalajara en un congreso. Se hizo lo conducente, pero llegando la otra semana aclaramos las dudas sin problema. Mercenarios de la salud. Bueno, ahí que quede la denuncia. Pero ahí están los personajes con nombre y apellido. Déjeme